a Víctor Hugo Quero, un humilde comerciante. Lo secuestraron, ocultaron su detención, ocultaron su sitio de reclusión, lo torturaron, le negaron la posibilidad de ser presentado ante un tribunal, de designar un abogado privado, le ocultaron a su familia y en especial a su madre dónde se encontraba, lo asesinaron y meses después de su asesinato es que le informan a la madre que el hombre está muerto. Y se lo informan a través de una fría carta. Y además de eso le dicen, vaya para el cementerio. En la parcela tal, ahí está enterrado su hijo. El chavismo es eso. Y hoy Venezuela se despierta viendo la imagen de una madre que va incrédula a ver una lápida donde le dicen que bajo de ella se encuentra su hijo. Decir que le mataron a su hijo, sino que le prueben que este es el hijo. Eso es lo que el chavismo ha hecho de Venezuela, una inmensa fosa común, casi que con un parque temático encima llamado país. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen por donde quiera que lo veas, desde el ángulo en que tú lo veas. Y si tú eres de izquierda y dices que no, tampoco así, es porque dentro de ti tienes en efecto un criminal en desarrollo. Gracias por estar de vuelta. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo episodio de su programa favorito, Fuera de Orden, la plomería informativa. Gracias por estar de vuelta. Gracias a todos los que nos ven desde distintas partes del mundo y que nos hacen sentir además el cariño y el respeto que tienen hacia este programa. Gracias al gremio de taxistas, al gremio de delivery y por supuesto a toda esa gente que dentro de Venezuela hace malabares con el internet, con los datos y con la electricidad para poder ver este programa, así sea poquito a poquito y por pedacito, mientras le da el tiempo, los datos y la energía eléctrica. Y seguimos. Sé que en este momento, tú que me estás viendo, probablemente tenías días, semanas y quizás meses que no veías este programa. Y no pasa nada, yo lo entiendo. Hay muchísima gente que normalmente me lo dice, Daniel, yo dejé de ver tu programa, pero no por ti, sino es que dejé de ver cualquier cosa sobre Venezuela porque de verdad me siento atormentado. Y eso pasa en distintas ocasiones. Y también sé, porque me lo dejan en los comentarios, que hay gente que deja de ver el programa un buen tiempo, a pesar de que sabe de su existencia, y de repente ocurre algo y dice, déjame ver qué dice Daniel sobre esto. Yo les agradezco esa deferencia. Les agradezco el que vengan aquí a ver qué voy a decir yo sobre un tema que conmociona. Porque la gente se conmocionó el 3 de enero, hubo una conmoción los días posteriores. A medida que pasaban cosas, la gente quería estar pendiente, pero de repente viene una calma chicha. Y la gente se dedica a otra cosa porque todo el mundo tiene que vivir. Y no todo el mundo quiere estar todo el tiempo metido en el tema noticioso. Y eso está perfectamente claro. Eso nadie lo va a reclamar. Usted no es más ni menos venezolano porque no esté al tanto las 24 horas del día de lo que ocurre en Venezuela o sobre Venezuela. Así que no nos pongamos puristas ni rancios con eso. Yo creo que si algo se ha convertido en una roca súper pesada para la expresión caquistocrática del chavismo en su etapa posmadurista, ha sido presentarse como gentiles personajes ante la opinión pública nacional e internacional,
cargando encima la pesada roca de los crímenes cometidos durante 27 años. Crímenes cometidos con todos ellos adentro. No puede Nicolás Maduro decir que él no sabía nada de lo que hacía Chávez porque él fue constituyente, diputado, presidente de la Asamblea Nacional, canciller y vicepresidente de Chávez. Y luego, sucesor. Mal puede decir entonces que él no sabía. Mal puede decir Jorge Rodríguez que no sabía cuando Jorge Rodríguez fue vicepresidente de Chávez, ministro de Maduro y ahorita es presidente de la Asamblea Nacional, cogobernando con la desajustada cognitiva de su hermana. Mal puede la presirvienta del Cínica Rodríguez decir que ella no sabía nada cuando ella era vicepresidenta y canciller y distintos cargos que ocupó con Maduro y con Chávez, pero sobre todo con Maduro. Entonces, eso de que esto es un nuevo gobierno y la culpa es del gobierno anterior, ese chiste se lo van a contar a otro. Ese chiste se lo van a contar a otro. Además de eso, ocurre otra cosa, que es el foco colocado sobre el verdadero culpable y sobre las verdaderas víctimas. Yo veía ayer una publicación, una cuenta en X, donde hacían una especie de reclamo en contra de unos comediantes. Donde decían, bueno, seguramente estos comediantes ahora van a hacer un chiste o van a hacer una declaración sobre Víctor Hugo Quero. Porque en esos comediantes, que no recuerdo cómo se llama el programa, pero sí recuerdo que tenían ahí un invitado que es Varela, Led Varela. Y el señor Led Varela, haciendo un chiste, dijo que, bueno, que hizo un chiste donde habló de presos políticos y la cosa puede ser sacada de contexto. Entonces yo veo que hay y ojo, no estoy ni defendiendo ni atacando a Led Varela, no sigo su trabajo, ni a estos comediantes que lamentablemente olvidé el nombre del programa. No los veo, no porque tenga, y cuando yo no veo a alguien es porque tenga algo personal contra ese alguien, sino porque no lo conozco, no lo sigo, no he llegado ahí, pues. Pero cuando yo vi esa publicación yo dije, ¿y qué coño tienen que ver estos carajos porque hayan hecho un chiste bueno o malo, sacado de contexto, inconveniente o lo que sea, con el asesinato de Víctor Hugo Quero? Eso es un ejemplo, pero es que hay otro ejemplo. Y el otro ejemplo es que la maquinaria comunicacional asociada a la oposición falsaria, fundamentalmente que le responde a los intereses electoreros de María Corina Machado, señala a Trump. Porque qué bolas, Trump dijo que los venezolanos están bailando. Que Trump dijo que los venezolanos están felices, que están bailando. O sea, que fue Trump quien mató a Víctor Hugo Quero. Ahí es donde estamos. En los palazos de ciego, los manotazos de ahogado y la pérdida absoluta del foco. El chavismo es una organización criminal y a la cabeza tiene asesinos. ¿Cómo es posible que Donald Trump esté apoyando a Delcy? No, ¿cómo es posible que nosotros, la sociedad venezolana, haya permitido que estos hijos de puta hayan estado 27 años en el poder y para salir del poder tuvo que venir Donald Trump a arriesgar dinero, vida, esfuerzo y prestigio y sacar al tipo y llevárselo para la cárcel? ¿Por qué? Porque nosotros, la sociedad venezolana, somos unos incapaces, somos unos ineptos, somos unos sinvergüenzas, que sí, estuvimos 27 años bailando, estuvimos 27 años montando tarima. Entonces, la gente de María Corina se molesta porque Trump dice que los venezolanos están felices bailando. ¿Y qué hicieron ustedes aquí en Madrid cuando hicieron la concentración en la Plaza del Sol? Montaron una tarima y pusieron a Carlos Botti a cantar. Y bailaron y meñaron el culo ahí. Ah, ¿no están bailando? ¿Y qué pasó en Carnaval? ¿Qué pasó en Semana Santa? No hay venezolanos bailando.
No, bueno, pero es que la mayoría de la gente está pasando trabajo. Sí, es verdad. Es verdad. Pero el principal problema que tiene la sociedad venezolana en este momento es su incapacidad para resolver por sí misma sus problemas. Eso no es culpa de Trump. Eso no es culpa de Trump. Trump no mató a Víctor Hugo Quero. Lo que Trump diga o no pueda decir, si a usted le molesta, obviamente, lo que usted debería hacer como ciudadano venezolano, es decir, bueno, para que nosotros no tengamos el tutelaje que tenemos desde los Estados Unidos, que nos puede parecer antipático, nosotros tenemos que aplicar todo lo que se tenga que aplicar para ser un país soberano e independiente y una sociedad responsable para con la nación, para con la república, para con la historia y evitar que nos estén tratando a chancletazos. Mientras tanto, usted se la tiene que cargar. Usted está castigado. Usted está castigado. ¿Que se están burlando de nosotros? Sí, porque usted es un inepto, usted es un incapaz. Usted no pudo quitarse, usted no solamente dejó entrar el chavismo al poder, sino que no fue capaz de quitárselo de encima. Y le dio poder a una pandilla de estúpidos, igual que usted, para que lo representaran, montando tarimas y llevándolo a elecciones que todo el mundo sabía que eran fraudulentas. Y después de esa vaina, lo mandaban a la calle, a usted lo reprimían, les asesinaban a sus hijos, lo mandaban al exilio y ellos se sentaban en una mesa de negociación a pedir otras elecciones. Esa es la historia de estos 27 años. Así que no vengan a decir, no vengan a llorar, no vengan a decir ahorita que la culpa es de Trump. La culpa es de la sociedad venezolana. La culpa es de nosotros. Nosotros, los que pusimos de candidato opositor a Arias Cárdenas, a Rosales, a Capriles, que encumbramos a Leopoldo, a Guaidó, y que ahora andamos con la ínclita Nefelibata, que cuando va para la entrevista parece que tiene el asesor de Mattel, o sea, es la operación Mattel. Cuando va a la televisión se pone blazer y traje taller. Cuando va para la tarima, franela blanca, blue jean y un poco de collares encima que parece que fuera santera. Entonces, ¿de quién es la culpa aquí? María Corina no mató a Víctor Hugo Quero, ni Edmundo González. Lo mató el chavismo, vamos para allá. El chavismo es una organización criminal y son unos asesinos, así que vamos para allá. Vamos contra ellos. Vamos a decirlo. Vamos a bataquearlo, vamos a sacudirlo, como debe ser. Lo primero que tengo que decir es lo siguiente. Los que hemos conocido la historia de Venezuela, y me disculpan voy a hacer el mayor esfuerzo por someterme a indignación y que no salirme los de trigo, aunque es bastante difícil. Sobre todo para nosotros los que tenemos historia en nuestros abuelos, de gente que estuvo presa durante la dictadura, como es mi caso. Mi abuelo estuvo preso como militar durante el gobierno de Pérez Jiménez. Y mi abuelo nunca superó eso y mi familia tampoco lo superó. Fue una situación bien difícil. Entonces cuando uno le hablan de prisión política y de todas esas cosas, uno lo siente como un tema familiar. Cuando yo veo lo que ocurre con Víctor Hugo Quero, yo recordé lo que ocurrió, entre otros casos, ¿no?, con Antonio Pinto Salinas. Antonio Pinto Salinas era un joven andino, dirigente de Acción Democrática, en la clandestinidad contra la dictadura de Pérez Jiménez. Antonio Pinto Salinas, que era un hombre que había estudiado en un seminario, casi cura, era el señor. Y eran como 11 hermanos, creo, los Pinto Salinas. Porque la gente cree que Pinto Salinas es un barrio de Caracas. No, Antonio Pinto Salinas era un joven militante en contra de la dictadura militar de Pérez Jiménez. Y se arma contra él una cacería humana después de que él asume la Secretaría General de Acción Democrática, después que matan a Leonardo Ruiz Pineda a tiros, que era secretario general de Acción Democrática, después que encarcelan a Alberto Carnevali, su sucesor, que estaba enfermo de cáncer, y la dictadura lo captura, él se escapa, lo recapturan, y cuando lo recapturan a Alberto Carnevali, lo lanzan a un calabozo en una cárcel de los llanos centrales de Venezuela y lo dejan morirse de mengua. Que los presos de la cárcel escuchaban los gritos de ese hombre agonizando durante tiempo hasta que se murió. Y eso, entonces uno cree que esas son historias del pasado hasta que te encuentras con estas vainas que están pasando hoy. Antonio Pinto Salinas, con la cacería humana que se hizo contra él, metieron presos a todos sus hermanos. Escúchame bien, metieron presos a todos sus hermanos. Solamente dejaron libre a su mamá y a su hermana, que eran las que le llevaban comida a los hermanos. Y a Antonio Pinto Salinas lo capturaron con vida, desarmado, y lo asesinaron. Y después que lo asesinaron,
soltaron a los hermanos y le dijeron, ya ustedes están libres, muchachos, porque al que estábamos buscando ya lo matamos. Cuando uno revisa todo lo que ha ocurrido y el martirologio de la izquierda y en especial de Del Cínica y el proxeneta loco del hermano que tiene, ese desajustado de la sinapsis que es Jorge Rodríguez, que andan por ahí echando un cuento loco sobre lo que era su papá y que su papá lo mataron y que lo mataron a golpes, etc. Cuando a Jorge Rodríguez, y aquí vamos con la historia otra vez, cuando a Jorge Rodríguez, padre, lo capturan por estar, por ser copartícipe del secuestro de un hombre, por quien habían pedido un rescate que al parecer sí se cobró, y al tipo lo asesinan a golpes, agentes de la DICIP, quien le comunicó a la familia a través de José Vicente Rangel que en efecto el hombre estaba muerto a las horas que se supo el asunto, fue el propio presidente de la República de la época, Carlos Andrés Pérez, quien llamó a José Vicente Rangel y le dijo, el hombre está muerto y vamos a investigar el asunto. Eso es historia, patria. Lo contó el mismo José Vicente Rangel, por cierto. Entonces uno se encuentra hoy con estas infamias, con estos infames, con estas lacras, con estas basuras, que son capaces de someter a una pobre mujer al suplicio de ir de cárcel en cárcel a preguntar si ahí está su hijo y recibir las burlas y las mofas de los directivos y de los propios militares. Hubo un militar que le dijo, señora, pero ¿por qué usted insiste tanto? Deje el fastidio. Se lo dijo un militar a la pobre señora. Ni hablar de todo lo que le han hecho a la señora Beatriz Marino buscando a su hijo Hugo Marino, de quien hay que exigir que nos digan dónde se encuentra. Porque de paso que cualquiera entonces, y esto es muy irresponsable, no, que en una audiencia de unos tipos acusados de corruptos, hubo uno de esos corruptos que dijo que él vio a Hugo Marino cuando se cayó por unas escaleras. Y entonces entonces sale una persona que no estuvo allí, sino que le contaron lo que se dijo, a grabar un video para poner eso en las redes sociales para llenar de angustia a la familia. Es una gran irresponsabilidad. Aquí hay que exigir que se diga dónde está Hugo Marino, quién lo tiene, por qué lo tienen preso y en qué condiciones se encuentra. No andar haciendo videitos para llenar las redes sociales y al mismo tiempo que llenas las redes sociales y te enorgulleces en el número de likes y de visualizaciones que tienes, le envenenas el alma, le dañas el alma a una cantidad de gente que no sabe dónde están sus familiares. Aquí hay que tener un poquito de responsabilidad en todo esto. Hispanidad Abogado y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores. En España con toda la de la ley, con Hispanidad, abogados y asesores. Recuerda que en mi libro Una mesa de tres patas yo he narrado todas estas cosas, estas barbaridades que ha hecho la oposición falsaria y cómo el chavismo no tiene destino. Recuerden que voy a estar en el restaurante Un Sushi en Valencia este domingo 10 de mayo. Domingo 10 de mayo en Valencia, restaurante Un Sushi, desde las 5 hasta las 7 de la noche o de la tarde. Allí nos vemos en Valencia el domingo 10 de mayo. Con mi libro Una mesa de tres patas se va a vender en el lugar. Si usted ya lo tiene, llévelo, que yo igual se lo firmo. Si usted no puede ir ese día, pero puede ir antes, vaya y pase de una vez y lo deja allí pago y me deja el mensaje que yo se lo dejo ahí firmado y después usted lo pasa buscando cuando puede. Una mesa de tres patas. Usted cuenta con la politiquería venezolana a la venta a nivel mundial en Amazon. Yo no sé qué me está pasando con Eduardo Villegas. Tengo problemas cognitivos. Eduardo, se me está olvidando tu publicidad. Pero lo que no se nos puede olvidar jamás, pero jamás de los jamases, es decir, que Eduardo Villegas es el coach principal que en este momento nos está dando a través de su trabajo la idea fundamental de lo que significa la revisión de nuestras capacidades de comunicación. Comunícate mejor, es el mandato. Si tú te comunicas mejor, tu vida mejora. En el Instagram de Eduardo Villegas, @coach_Eduardo Villegas, tienes unas maravillosas recomendaciones que te dan ingreso poco a poco al trabajo que puedes desarrollar si te conviertes en uno de los guiados por Eduardo Villegas en su labor de coach comunicacional. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es el mensaje de Eduardo Villegas, coach de comunicación. Cómprate una póliza. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado foco perdido intentando culpar a los que no tienen culpa de las cosas que nos atormentan. Chimbísimo. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos, de viaje donde quiera que estés y a donde quiera que vayas, con el añadido de que es el único que te ofrece una póliza de seguros
de viaje que cuando llegues al país de destino tienes conexión porque te dan una SIM card virtual para que tengas conexión permanente en el país al que vayas. Fideicomiso en vida, claro que sí. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Y recuerda que Ricardo Pérez, el doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Todos esos retoques que quieras hacerte en tu rostro para que la gente no diga, uy, ¿qué se hizo? Sino que la gente diga, oye, pero qué bien se ve. Es lo ideal, es lo que tenemos que hacer. Ricardo Pérez, cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Cuando uno revisa las cosas que esta gente es capaz de hacer, se consigue con barbaridades de todo tipo. Vamos a ver este resumen que hizo un medio virtual sobre el caso de Víctor Hugo Quero. Me parece importante ver cómo una madre estuvo meses exigiendo que le dieran información sobre su hijo mientras su hijo yacía asesinado, reconocido por el propio régimen. Vamos a ver este resumen. Quiero saber que me den fe de mi hijo. ¿Dónde me lo tienen? Si está vivo. El régimen de Venezuela admitió la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas. Murió hace casi 10 meses bajo custodia del Estado, pero la información fue ocultada hasta hoy. Fue enterrado sin avisar a su familia. Su madre llevaba más de 16 meses buscándolo en cárceles, hospitales y morgues, sin recibir respuestas. No me dan información de nada, que hay unos extranjeros. No son los colombianos, Extranjeros. Con la abuela Carmen, quien además hizo la promesa de dejarse crecer el cabello. ¿Hasta cuándo, Carmen? Hasta que aparezca Víctor. Durante todo ese tiempo, las autoridades negaron tener información o aseguraron que no estaba en centros de reclusión. Yo siento que aquí me hace como si tuviera una palometa que me está revoloteando. Es que mi hijo se siente mal y me lo están repitiendo. Eso no es fácil, amiga. Eso es algo demasiado doloroso, demasiado. Eso no tiene verdad. Es de verdad que esas personas no tienen corazón. Ellas no saben, no tienen ni siquiera noción del daño que le hacen a las madres. Tras la confirmación de su muerte, las autoridades llevaron a su madre, Carmen Navas, Mataron a su hijo. al lugar donde presuntamente está enterrado su hijo. Estamos en... Tantas cosas que decir que no sé por dónde empezar. ¿Cuántos derechos se atropellaron con este caso? ¿Cuántas barbaridades se cometieron en este hecho? En primer lugar, y les repito, voy a hacer mi mejor esfuerzo para expresarme, porque este caso es verdaderamente dantesco, como lo son todos estos casos. Lo primero que ocurre es que no estamos hablando ni de un oligarca, ni de un empresario, ni de un dirigente político de primera línea. Estamos hablando de un ciudadano que probablemente ejerció su derecho a ser opositor o ejerció su derecho a la protesta y que era un humilde comerciante informal. Era un buhonero en la hollada. Para que sepan, un vendedor informal en la hollada, en el centro de Caracas, capital de Venezuela. Eso era Víctor Hugo Quero. ¿Ok? Bueno. Al señor lo secuestran, porque eso no fue una detención, lo secuestran y lo desaparecen. Secuestrado y desaparecido, su madre empieza a buscarlo.
Y la madre lo primero que quería saber era dónde estaba su hijo, porque ni siquiera le dijeron dónde lo tenían, no le dijeron si estaba o no estaba preso, sino que a través de rumores, informaciones, que alguien dijo, que alguien lo vio, no, mira que sí, que él parece que está aquí, no, que mira que parece que lo movieron para allá, etcétera, empezó a corroborarse que en efecto lo tenían secuestrado el régimen. Al muchacho lo tenían secuestrado y su madre pedía dos cosas básicas. Número uno, déjenmelo ver. Déjenme verlo. Número dos, permitan que tenga un abogado para que se defienda. Y número tres, libérenlo porque es inocente. ¿Cómo trataron a esta señora? A esta señora la trataron con burla. No le dijeron nunca dónde estaba el hijo. No le dijeron en qué condiciones estaban. No le permitieron tener una representación legal. Ni siquiera la recibían. Se burlaban de ella en las cárceles. En la morgue le decían, vaya para allá, para la cárcel tal. En la cárcel le decían, vaya para allá, para la morgue tal. En la morgue le decían, no, vaya para allá. No, eso no es por aquí. Venga el lunes. Y así la tuvieron todos estos meses. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que después que lo asesinan, a la señora la siguieron tratando igual. Todos los funcionarios que peloteaban a esta señora, que le negaban asistencia, que le negaban información, sabían que su hijo había sido asesinado y la mantenían en ese estado de búsqueda de su hijo a pesar de saber que ya el hombre había sido asesinado. Estamos hablando de cuántas cosas. Vamos a suponer que el señor Víctor Hugo Quero haya cometido algún tipo de delito. Vamos a suponer, y no es verdad, pero vamos a suponer que lo haya cometido. Una persona que ha cometido un delito tiene derecho a al debido proceso, tiene derecho a la defensa, tiene derecho a ser presentado ante un juez, tiene derecho a conocer los cargos en su contra, tiene derecho a designar un abogado privado, tiene derecho a defenderse y tiene derecho a que se le respete la vida porque en Venezuela no hay pena de muerte. ¿Se cumplió con eso? No se cumplió con eso. Al señor lo acusaron de terrorista, de golpista, de instigación a no sé qué verga, de toda vaina, sin decir nunca dónde se encontraba ni en qué condiciones. Y ahora el señor está muerto. Pero como si esto fuese poco, como si todo esto que les estoy narrando fuese poco, ocurre otra barbaridad adicional. ¿Qué le dicen a la señora? Señora, su hijo está muerto. Vaya para el cementerio en la parcela tal, número 3 con 4. Ahí está enterrado su hijo. Es decir, ni siquiera le dicen, señora, designe un abogado y vamos a hacer la cuestión del levantamiento para que se haga el reconocimiento del cadáver a través de ADN, a través de dentadura. No. Vaya para el cementerio que hay. Y la señora llega, allí donde la vimos, al frente de una lápida donde aparece, escrito casi que con marcador, Víctor Hugo Quero. Cuando yo vi esto, cuando yo vi a esta señora, recordé dos cosas. Número uno, recordé a la vieja sinvergüenza de la mamá de Hugo Chávez, llorando con el vestidito de flores ese que se ponía y con los pelos todos desbaratados, yendo para las redacciones a decir que a su pobre hijo se lo estaban maltratando y no se lo dejaban ver. Cuando al hijo, que era Hugo Chávez, hasta prostitutas le permitían entrar en la cárcel de Yare donde estuvo preso. Donde hasta los propios sinvergüenza que estuvieron presos con él, como Diosdado Cabello, narran cómo ellos metían teléfonos, armas y granadas a la cárcel cuando estaban allí. Cómo metían armas en los pañales de los bebés. Eso hacían esos golpistas, ya lo han narrado. Entonces le han dado poder a estos carceleros, a estos expresidiarios, a estos delincuentes, los han puesto a la cabeza del país y mira dónde vamos. Del Cínica y el proxeneta mayor de su hermano dicen que para ellos la revolución es una venganza porque a ellos le mataron a su papá y su papá era un delincuente y un secuestrador. Víctor Hugo Quero, que era un humilde vendedor informal en el centro de Caracas, fue secuestrado, torturado, asesinado. Su cadáver fue ocultado y después de todo esto le dicen a la señora, vaya al cementerio para que vea la lápida, ni siquiera el cuerpo, el cadáver, no, la lápida, donde nosotros decimos que está enterrado su hijo. Y después, y dentro de todo esto, sabiendo que habían cometido este horroroso crimen, uno más dentro de su prontuario, el señor Jorge Rodríguez dice, perdónanos, olvídalo,
Regrésate y sigamos adelante. Y aquí es entonces donde hay que preguntarse, ¿seguir adelante con quiénes? Con ustedes, malditos. Contigo, asesino. Con ustedes, esbirros, criminales, hijos de puta. Nosotros no merecemos como venezolanos compartir gentilicio con unas basuras como ustedes, con unos asesinos, con unos torturadores, con unos esbirros. Ustedes merecen el peor de los destinos. Lo que pasó el 3 de enero no es ni el 1% de lo que se merecen ustedes que les pase. A ustedes y a sus hijos, a toda su descendencia. Ustedes no merecen ni siquiera una tumba con una lápida. Como no la merece Chávez, ni la merecerá Maduro, ni la merecerán ustedes jamás. Y en medio de todo esto, hay que decir una cosa adicional. Todo aquel que ande haciendo llamados a la reconciliación y al abrazo en familia con este maldito chavismo, todo aquel que hable de la posibilidad de que el chavismo sea tratado de una forma distinta a como merece, que es como una organización criminal, todo aquel que haga llamados como ese debe ser tenido como enemigo de los venezolanos. El chavismo no es una fuerza política. El chavismo es una organización criminal, asesina, y como tal hay que tratarlos. Lo único que se puede hacer con el chavismo es juzgarlos, llevarlos a la cárcel y prohibir el chavismo como organización política para siempre. El chavismo debe constar como un antecedente penal en el prontuario de todo aquel que se haya inscrito en ese maldito partido, todo aquel que haya ejercido un cargo a nombre de ese partido y todo aquel que haya chocado la mano con el puño diciendo así es que se gobierna. Si nosotros no comprendemos eso, si nosotros no comprendemos que debemos rechazar cualquier llamado a la reconciliación con esos esbirros y con esos asesinos, mereceremos que nos sigan tutelando e inclusive burlándose de nosotros como sociedad, porque no nos merecemos la libertad todavía. Eso tenemos que entenderlo. Nos guste o no. En Estados Unidos, tu declaración de impuestos siempre al día con la gente de Citas to Go, con su analista estrella Merán el Lantan y el muchacho de la película Leonardo García. Mantén tu contabilidad al día, evita correderas de última hora. Habla ya con la gente de Citas to Go para que tu declaración de impuestos, tu contabilidad, todo el año, todo el tiempo, esté siempre al día. Podemos ir a Escocia, por supuesto que podemos ir a Escocia. Hablemos de Escocia en castellano, organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Vive la maravilla de la experiencia escocesa, con las vacaciones que nunca vas a olvidar, porque las diseñarás a tu medida y a tu gusto. Y por supuesto te lo contarán todo en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Todos leen. Es una maravillosa iniciativa. Mira, aquí tengo esto se lo voy a regalar a un niño de 5 años que está aprendiendo a leer y estoy seguro que va a ser un regalazo. Estoy emocionado, por eso que me lo trae. Estoy emocionado de la cara que va a poner el niño cuando vea esta maravilla, porque este libro de verdad, esto más que un libro, esto es una herramienta inmensa. O sea, mira, las lecciones están compuestas cada una por 2 páginas. Una clase en video, 4 actividades didácticas, 7 juegos multimedia, distribuidos en 4 partes, mayúsculas, minúsculas, sílabas, palabras, oraciones. Es un cuaderno inteligente esto. Mira, tienen código QR en cada página, ¿no? Mira aquí, mira, ¿ves? Cada página tiene su código QR donde tiene toda esta cantidad de ventajas. Que el niño no solamente aprenda a leer, sino que comprenda lo que lee, que le tome amor a la lectura y que si está en un país donde no se habla el español, no pierda el idioma porque eso le ayudará a mantener no solamente sus raíces, sino su nivel competitivo cuando sea un profesional, porque va a tener más de un idioma en su haber. Todos leen. Síguelos en Instagram para que se enteren de más. @todosleen.cl, @todosleen.cl. Todos leen. Mira, que niño que aprende a leer no se mete a chavista, ya tú sabes. Bueno. Hay muchas cosas que contar. Y una de las que hay que contar es que hubo un comunicado. Porque estos bichos son así de cínicos. Ellos te sacan un comunicado. Sacaron un comunicado para decir lo que quisieron decir sobre el asesinato de Víctor Hugo Quero. Un momentico aquí que está torcido esto aquí. A ver, vamos a tratar de llevar esto, porque quiero ponerlo en pantalla completa, porque no me gustaría, de verdad, que vayan a creer que yo les estoy metiendo cuenta. Mírame esto.
Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Comunicado oficial. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, en atención a los requerimientos formulados por los órganos del sistema de justicia, informa. El día 10 de marzo del 2026, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas inicia investigación bajo noticia criminis por conocimiento a través de las redes sociales de la presunta desaparición del ciudadano Víctor Hugo Quero. Es decir, más de año y medio después es que a ellos les llegó la noticia. Qué gente tan eficiente, ¿verdad? Arrechísimos son. El día 12 de marzo compareció ante ese órgano por citación la ciudadana Carmen Teresa Navas, quien se identifica como madre del ciudadano Víctor Hugo Quero Navas, a fines de conocer la denuncia pública realizada. La señora había realizado esa denuncia hace año y medio antes. Posteriormente, el 25 de marzo del 2026, se recibió ante este despacho oficio de órgano de investigación solicitando información sobre la ubicación del ciudadano antes indicado, dando inicio al proceso de revisión de expedientes para determinar su ubicación. Luego de examinar el caso, se verificó que el ciudadano fue detenido el 3 de enero de 2025. Siendo recluido en el internado judicial Rodeo 1, durante su proceso de reclusión el ciudadano no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal. Mienten como bellacos. Pero si la señora desde el primer momento salió a decir que su muchacho lo tenían preso. No, que él no habló. Y aquí entonces uno se acuerda de la famosa canción Plantación Adentro de Rubén Blades. Claro, si murió de muerte natural, claro, es que después de un atún de palo que te mueras es normal. ¿Cómo iba a hablar si lo estaban torturando? ¿Cómo iba a decir, mi mamá se llama fulano, mi papá se llama fulano, mi número de cédula está? ¿Cómo lo iba a decir si lo estaban torturando, señor? Ningún familiar se presentó a solicitar visita formal. La señora iba a los medios a solicitar y fue para todas partes. ¿Cómo que no? Si todos la vimos. En fecha 15 de julio del 2025 fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo. Luego de 10 días bajo atención médica, el 24 de julio del 2025 a las 11:25 p.m. falleció por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar, según consta en el certificado de acta de defunción número 2635, folio tal, número tal, de fecha 30 de julio del 2025, correspondiente al registro público de la parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador del Distrito Capital. En este sentido, el privado de libertad, al estar bajo la tutela del Estado y ante ausencia de sus familiares, se procedió a su inhumación formal en fecha 30 de julio de 2025 en cumplimiento de los protocolos de ley. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario se coloca a disposición ante las autoridades competentes para la revisión del caso, expresa sus condolencias a la familia y garantiza la entrega de sus restos. Garantiza la entrega de sus restos. El nivel de cinismo de este organismo dependiente de la presidenta, de la presidenta del CINICA, porque quien emitió ese comunicado forma parte del Ejecutivo Nacional. No, es que no tenía familia. No sabemos qué tortura recibió este hombre. Luego hablan, ahí da un diagnóstico. Mire, usted sabe cuándo lo están engañando. Usted sabe cuándo le están metiendo un embuste. Al momento en que escucha entre las razones de la, ¿cómo se llama? De la muerte, o cuando le quieren explicar algo y en vez de decírselo claramente, mira, murió apuñalado, te dicen, murió por un traumatismo con objeto punzopenetrante a nivel pulmonar que le causó un edema. Eso a usted lo están engañando. Cuando usted le dicen, hemos aumentado el no sé cuánto %, a usted lo están engañando. Esta gente nos está engañando. Porque ellos mienten siempre. ¿Qué hay que hacer ahora? Al foco. Hay que exigir una exhumación del cadáver.
con expertos internacionales que verifiquen dos cosas. Número uno, que en esa fosa se encuentra un cadáver. Número dos, que ese cadáver es el de Víctor Hugo Quero. Número tres, ¿de qué murió? Para hacer eso, no puede dejársele en manos de ninguno de los organismos sospechosos de haber colaborado con su asesinato y ocultamiento de su cadáver. Esto tiene que hacerlo una organización internacional. Esto tienen que hacerlo los famosos antropólogos argentinos que ayudaron a la identificación de tantos cuerpos de desaparecidos en ese país en las etapas de la dictadura. Esto tiene que hacerlo la Comisión de Verificación de Hechos de las Naciones Unidas en Venezuela. Esto tienen que hacerlo forenses internacionales designados por organismos solventes en cuanto a materia de derechos humanos. Esto tiene que hacerlo, ¿por qué no? También expertos designados por la Embajada de los Estados Unidos. Esto tiene que hacerlo, además, organizaciones de derechos humanos en las cuales confíe la familia y tiene que estar además un abogado designado por la madre. Porque aquí no solamente se trata de que garantizamos la devolución del cadáver. O sea, el nivel de cinismo de estos bichos es espantoso. Pero es que aquí no estamos hablando del asesinato de Víctor Hugo Quero. Estamos hablando del sistema que han implantado para quebrarle el espinazo a una sociedad. No es Víctor Hugo Quero, son todos los que han sido asesinados todos estos años. Usted sabe todo lo que costó la entrega del cadáver de Óscar Pérez y de los combatientes asesinados junto a él aquel nefasto día de enero del año 2018. Usted sabe lo que ha significado. Por ejemplo, ¿dónde está la autopsia hecha al cadáver del general Raúl Baduel? ¿Dónde está la autopsia hecha al cadáver de Neomar Lander, de Juan Pablo Pernalete, del joven David Vallenilla, de Basilda Costa, de Roberto Redman? Es que ni siquiera hay una autopsia hecha al cadáver de Chávez. Entonces, amigos, no estamos hablando solamente del asesinato de Víctor Hugo Quero y de la burla a su madre y de la burla a una sociedad. Estamos hablando de que tenemos en este momento en nuestras manos la posibilidad de demostrar la comisión de delitos, de delitos y de crímenes de lesa humanidad de forma sistemática. Y además de eso surge otra gran preocupación, amigos, y yo creo que esto hay que decirlo con responsabilidad y con seriedad. Después, fíjate tú esto, después que estaba muerto, si ellos ya sabían que estaba muerto, ellos dicen en ese comunicado que ellos sabían que estaba muerto, ¿verdad? Ellos lo dicen ahí. Y que lo enterraron porque no había familiares. Pero resulta ser que al señor le habían negado la amnistía después de muerto. La pregunta es, ¿cuántos de los presos políticos que no han sido aún liberados están muertos? ¿Cuántos de los presos políticos a los cuales se les ha negado la amnistía en realidad están muertos? ¿Cuántos de los presos políticos a los cuales se les niega la categoría de presos políticos en realidad están muertos? ¿Cuántas fosas comunes tiene Delcínica Rodríguez la presirvienta debajo de sus taconcitos lindos matarilerón? El chavismo ha convertido a Venezuela en una inmensa fosa común con un parque temático encima que simula ser un país. ¿Vamos nosotros a permitir que nos desvíen del foco de demostrar que estos tipos son unos criminales de lesa humanidad con peleitas intestinas y señalando a quien no se debe? ¿O vamos a poner el foco donde se debe? Si así lo hiciéramos, que Dios y la patria nos lo reconozca. Y si no, que nos manden a visitar a Chávez. Tú, Chávez. Se lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías, Chávez está en el infierno.